Y bueno, te paso ya ahora sí el uso de la palabra, si fueras tan amable. Ok, tal, muy buenos días. Bueno, vamos a empezar a platicar sobre el tema de hoy. Vamos a estar platicando sobre las mascarillas, muchas de ellas también conocidas como los cubrebocas y los respiradores. Y vamos a platicar sobre algunas diferencias que tienen entre ellos, en qué momento nos pueden ayudar a unos, en qué momento ¿sí? Algunos podrían darnos una falsa sensación de seguridad. ¿Vale? Para esto primero vamos a platicar sobre la diferencia que existe ya sea entre las mascarillas y los respiradores. Entendamos primero que en la actualidad, en la pandemia que estamos actualmente cruzando, buscamos protegernos contra algo llamado el coronavirus. Esto, el coronavirus, ¿qué es? Es un microorganismo que muy similar a lo que fueron los dos coronavirus previos, como el SARS o el MERS, dos coronavirus que nos dieron problemas prácticamente en Asia, en algunos anillos en Medio Oriente, pero tienen prácticamente muchas la misma estructura. Actualmente el coronavirus COVID-19, al ser relativamente nuevo, no hay muchos estudios sobre esta parte. Mucha de la información que vamos a estar platicando el día de hoy viene referida precisamente a estudios que se le han hecho al SARS, al MERS, y se han hecho las comparaciones, siendo que son también coronavirus y que tienen características similares. También algunos de los estudios que vamos a platicar el día de hoy vienen referidos a estudios al virus de influenza, el cual, aunque no es un coronavirus como tal, tiene No, muchas es tortillas, características ¿no? similares. ¿Sí? Entonces, el coronavirus es un virus que varía más o menos entre los 60 a los 140 nanómetros de diámetro de esa partícula. O sea, estamos hablando alrededor de 0.06 a Me 0.4. convotan. Este viene siendo el tamaño del Sí. diámetro de este coronavirus. ¿Sí? Eh, los modos de cómo se transmite este coronavirus entre personas, pues es prácticamente cuando nosotros hablamos, cuando nosotros tosemos, estornudamos, lo que generamos algunas gotículas, pequeñas gotitas de agua, de saliva que traen un diámetro entre los 5 y los 10 micrómetros. Y también a veces por los núcleos goticulares, que son diámetros inclusive menores a los 5 micrómetros. Esto es lo que tenemos que buscar protegernos, ya sea con un cubrebocas o una mascarilla y los respiradores. ¿Sí? A partir del tamaño de estas partículas, pues también es a qué distancia pueden viajar. No va a ser lo mismo la distancia que viaje cuando yo estoy hablando y genero esas pequeñas gotículas a cuando yo estornudo, cuando toso, que inclusive podrían llegar a viajar un poquito más grandes. Afortunadamente, por el tamaño de la molécula pues, o de la molécula del coronavirus, llega a viajar a distancias relativamente pequeñas. Cubrebocas o respiradores son las dos equipos que utilizamos y algunos de ellos los utilizamos como equipo de protección personal, aunque aquí hay alguna diferencia. Uno de ellos principalmente es un equipo de protección colectiva. Es un equipo que ayuda a proteger que si yo te oí portador del virus, ¿sí? Cuando estornudo, cuando hablo, cuando toso, no exponga a las demás personas a ese virus. Este sería el caso de la mascarilla, el cubrebocas. Y los respiradores, que depende del tipo de respirador, el respirador, por un lado, también cumple la misma función de la mascarilla. Si yo estuviera enfermo, pues no va a permitir que ese virus o esas gotículas se distribuyan en el medio ambiente para exponer a los demás, pero solamente los respiradores que no cuentan con una válvula de exhalación. Si cuenta con una válvula de exhalación, esa protección queda, digamos, ¿sí? Inservible. Y por otro lado, los respiradores que no lo hacen los cubrebocas o las mascarillas, nos protegen o nos dan un nivel de seguridad para que si hay una gotícula de coronavirus en el ambiente, no la pueda inhalar y sea retenida prácticamente en su totalidad por estos respiradores. Y va a ser prácticamente, y lo vamos a estar explicando más adelante. ¿Sí? Entonces, las mascarillas o máscaras, o lo mal conocidos a veces con el nombre de cubrebocas, pues una de las características es que son diseñadas para cubrir nariz y boca, por eso el nombre común de cubrebocas. Están diseñadas para proteger solamente en una sola dirección, es decir, solamente capturan esas gotículas cuando yo las estoy mandando hacia el medio ambiente. Por ejemplo, son usadas durante una cirugía para evitar que el médico pueda contaminar, ¿sí? A una herida abierta dentro de un paciente durante una cirugía. ¿Sí? No están diseñadas para que sea un equipo de protección personal, no me protegen a mí, sino protegen a los demás de que si yo tengo un agente patógeno lo pueda esparcir. ¿Sí?
Y la mayoría de las mascarillas no tienen ninguna clasificación como tal, no tienen una certificación que nos digan si funcionan o no funcionan. Vemos que existen diferentes mascarillas o cubrebocas hechas con diferentes materiales. A lo largo de esta plática vamos a estar platicando sobre las diferencias. ¿Podrán funcionar, no podrán funcionar? ¿Cuáles serán mejores, cuáles no serán tan buenos? Vamos a estarlo platicando durante esta plática. Ahora, los respiradores están diseñados para ajustar, para que generar un sello perfecto en la parte de las vías respiratorias, a través de la boca y de la nariz. Tenemos diferentes tipos de respiradores, que pueden ser respiradores simplemente desechables, se usan una vez y se desechan, respiradores reutilizables, respiradores que pueden proteger solamente la parte de la boca y la nariz, respiradores que nos pueden proteger inclusive todas otras vías de ingreso, como pueden ser las mucosas de los ojos. ¿Sí? Y están diseñados para protegernos contra diferentes tipos de agentes, que pueden ser agentes físicos como un polvo, agentes biológicos como el coronavirus, o incluso con agentes químicos como algún gas, algún vapor, alguna sustancia química en particular. Hay diferentes estándares. Nosotros pues, tenemos nuestro estándar, uno de nuestros únicos estándares que tenemos oficiales como tal, nuestra norma 116 de la Secretaría de Trabajo, específicamente para respiradores de polvos. Pero también tenemos los estándares de la NIOSH, estándares de la Comunidad Europea, estándares chinos, estándares australianos, estándares coreanos, estándares japoneses, que de acuerdo a estudios de la OSHA, ¿sí?, autorizaciones de la FDA, de la Agencia de Alimentos de los Estados Unidos, han dado autorización y han hecho comparaciones de tal manera que ciertos respiradores de estas diferentes entidades que certifican estos respiradores tienen un rendimiento, un nivel de protección similar. Vamos a estar platicando de ellos. Básicamente en México los más comunes que tenemos son los de la NIOSH, los que conocemos como N95. Tenemos algunos europeos que son los que se conocen como los FFP, ¿sí? Tenemos los chinos que están llegando actualmente como los KN95, ¿sí? Esos son, digamos, los respiradores que más comúnmente circulan aquí en el mercado, aunque podríamos llegar a tener algunos respiradores australianos, algunos coreanos, algunos japoneses, que en la realidad hasta el día de hoy yo por lo menos no conozco que se estén vendiendo en el país. ¿Sí? Lo que marca la CDC, ¿sí?, que es uno de los peligros ocupacionales en los centros de salud, es la transmisión aérea de ciertas infecciones. ¿Sí? Algunos profesionistas en el que están dedicados ahorita a la atención de la pandemia pueden estar o están en riesgo al estar expuestos a este agente patógeno. ¿Sí? Una de las líneas que puede evitar ese riesgo, reducir ese riesgo, son el uso de respiradores. Y NIOSH clasifica o determina que tienen que ser a partir de respiradores N95. ¿Sí? Son los que recomienda Estados Unidos. ¿Sí? O su equivalencia en Europa, los FFP2, ¿sí?, o 3. ¿Existen otros respiradores N? Sí. Existen, por ejemplo, los N90, los cuales nos dan un sistema de protección, sí, pero el que nos están recomendando es a partir del N95. Y bien, las máscaras quirúrgicas, las que vemos en la parte de los hospitales, no fueron diseñadas para proteger a quien las usa. También la CDC señala que los respiradores de N95 son parte de este equipo recomendado, pero en algunas ocasiones también las máscaras quirúrgicas nos pueden dar alguna protección. Ahora, es importante, son respiradores N95. No todo lo que dice N95 es un respirador N95. Por ejemplo, en la pantalla les enseño, es una publicación de Facebook como tal, donde tenemos, es una tela, es un conjunto de 1, 2, 3 o N capas de telas, en las cuales trae una señalización de N95, ¿sí? E inclusive trae algunos símbolos como la norma 116 de la Secretaría de Trabajo, los cuales en realidad esto es alguien que puso a fabricar algún respirador o algún cubrebocas en forma de respirador con una tela y simplemente traen un estampado que dice N95. Ojo, es importante, no todo lo que dice N95 es N95. Los respiradores N95 actualmente en el mercado pueden dispararse a precios por arriba de los 200 pesos cada uno o más, ¿sí? O a diferencia de un cubrebocas que los podemos encontrar a partir de 10 pesos. Entonces, eso es importante que veamos. Durante la plática vamos a ver cómo podemos determinar si es en realidad un respirador N95 o si no es un N95. Ahora, no porque no sea un respirador N95 quiere decir que no da protección. Sí da una protección, pero va a depender de los materiales en los que está hecho y la forma de utilizarlo.
Ahora, los N95, los FFP3 o FFP2 son respiradores que son muy similares. De hecho, el mismo respirador en Estados Unidos puede tener la certificación por NIOSH de N95 y en Europa, ya sea en España, Alemania, puede tener la certificación FFP2 o inclusive la FFP3, el mismo respirador, porque tienen diferentes estándares y diferentes normas que los van a estar vigilando. Vamos a identificar este tipo de respiradores porque normalmente van a tener el símbolo de NIOSH con ciertos parámetros que vamos a ver más adelante, o porque tienen un símbolo que es el CE, que es que cumple con las normas europeas, que dentro de la Comunidad Europea están cumpliendo con la normatividad que está rigiendo, específicamente la norma 149, ¿sí? O 143 para este tipo de respiradores. Pero ojo también, ahí encontramos algunas cosas. Este símbolo de la izquierda que vemos, el de la C, es muy diferente al símbolo de la derecha, que es exactamente el mismo, que dice C. La única diferencia es que uno está separado y otro está junto. ¿Qué es lo que significa uno de ellos? Uno es el que pertenece, el que nos está diciendo que cumple con la normatividad de la Comunidad Europea, y el otro es un símbolo que identifica a los productos que son exportados desde China. La diferencia entre estos y uno y entre otro es que van a estar en el primer círculo de la C. Si siguiéramos o continuáramos ese círculo, va apenas a rozar el segundo círculo formado por la E. A diferencia de China Sport, que los círculos se van a sobreponer. Entonces, eso va a ser importante para que podamos identificarlos. Los respiradores europeos o los respiradores americanos, ya sean los NIOSH o los de la Comunidad Europea, van a darnos diferentes niveles de protección. Por ejemplo, existen los FFP1 o P1 y en Estados Unidos existirían los N90. Esos van a estar dando una protección de alrededor del 80 o hasta el 90% de retención de partículas de 0.3 micras. Es lo que van a estar haciendo. Entonces, la NIOSH en este momento no recomienda que eso sea un nivel de riesgo aceptable para poderlos utilizar. NIOSH recomienda los N95, que nos van a dar una protección o van a retener alrededor del 95% de las partículas que midan de 0.3 micras hacia arriba. Y su equivalencia a los FP3, que también nos va a dar una protección de alrededor del 94-95% para arriba para poderlo utilizar. De ahí que podríamos utilizarlos para considerar un riesgo aceptable de exposición a los profesionistas de la salud cuando están en un ambiente donde tenemos ese patógeno. Utilizar un respirador por lo menos N95, podría ser un N99 u otros que veremos más adelante, también de NIOSH, o un FP2 o un FP3 que nos van a dar protección a un nivel aceptable. Entonces, son diferentes tipos de respiradores que van a tener diferentes formas de darnos una clasificación. Estos son los que nos recomiendan ellos para poder estar a un nivel de riesgo aceptable. Ahora, hubo una comparativa, de hecho, fue una comparativa y una autorización también de la OSHA y de NIOSH entre estos respiradores. Un N95 nos va a dar una protección por arriba del 95%, que es la que nos recomienda, que es muy parecida al de la FP2. Podría también ser el FP3, que nos va a dar todavía una protección mayor, que por lo menos va a ser del 94%. O podría ser un KN95, que nos va a dar una protección superior al 95%. O un P2 por las normas ANSI, que nos va a dar una protección de alrededor, arriba del 94%. O un Korean, primera clase del K-Model, que nos va a dar igual protección por arriba del 94%. O el japonés, que también nos va a dar una protección del 95%. Todos estos van a darnos una protección aceptable para este tipo de riesgo. De ahí que vamos a ver, este es un ejemplo de un KN95 y un ejemplo de un N95 y un ejemplo de un KN95. Pequeño detalle, NIOSH controla algunas cosas del marcado de sus productos, por ejemplo, que nos va a marcar el fabricante, quién lo está haciendo, y en este caso 3M, nos va a marcar el modelo, nos va a marcar la certificación o la clasificación del N95, y por acá nos va a dar un número que nos va a dar el número de registro de esos tipos de respiradores. Los KN95, pequeño detalle, no nos repiten muchas cosas. De hecho, en la KN95 se remiten a tener un estampado de KN95. Más sin embargo, tendrían que tener un certificado adicional en el empaque en el cual nos den mayores características. ¿Sí? Ok. Ahora, hay respiradores N95 que pueden tener o no tener válvula de exhalación. La válvula de exhalación no es más que un dispositivo de confort.
Esta válvula de exhalación lo que permite es que la humedad acumulada en la parte entre la nariz, la boca y dicho respirador pueda ser sacada del respirador y evitar la condensación en ese respirador, y esa condensación a la larga podría generar una saturación o una obstrucción mayor de la vía aérea y generar mayor esfuerzo para respirar. Es un dispositivo de confort, más sin embargo, esa válvula lo que puede hacer es que si la persona es portadora del virus, cuando ese vapor salga a través de esa válvula de exhalación, esos virus, esos agentes patógenos también van a salir, y sí servirá como un equipo de protección personal, sí, pero podría exponer a las personas que están alrededor a los patógenos a los cuales yo podría estar presente. Más sin embargo, hay un truco, ¿sí? Normalmente se recomienda que si voy a utilizar un respirador N95, KN95 o sus similares, si cuenta con una válvula de exhalación, entonces se recomienda colocar encima de la válvula de exhalación, ahora sí, una mascarilla. Algo que nos dé ese efecto que tenían las mascarillas, que es proteger o retener esas gotículas o esos agentes patógenos que podrían ser. ¿Vale? Ahora, entendamos, los respiradores filtran partículas o nos dan una protección certificada y garantizada de retener el 95% de las partículas de 0.3 micras, pero el coronavirus, su tamaño es aproximadamente de 0.1 micras. Aquí sería la pregunta, entonces, ¿nos estará funcionando estos respiradores para retener una partícula? Que la partícula que retienen es alrededor entre estas partículas y el tamaño de un glóbulo rojo, ¿sí? Pero el coronavirus es de ese tamaño si lo vemos en la imagen, ¿sí? Entonces, esto pues, parecería que tenemos algún problema para la retención de las partículas, pero afortunadamente no. Gracias a Robert Brown, un biólogo que estudió el movimiento de ciertas partículas al hacer algunos estudios sobre las partículas que se movían a través del líquido, vio que las partículas se movían irracionalmente, tenían unos movimientos extraños y nunca pudo identificar exactamente qué eran. Inclusive Albert Einstein toma esas publicaciones y determina que es el movimiento browniano, en el cual veía que las moléculas se movían por algunas interacciones que no podíamos ver, pero que Albert Einstein presumía o determinaba que eran mucho las interacciones que teníamos por los átomos y las moléculas que existían en las partículas. De hecho, el movimiento browniano es un movimiento aleatorio que tienen todas las partículas. Las partículas no viajan de una forma lineal, sino que entre más pequeña la partícula, empieza a tener movimientos aleatorios, ¿sí? Movimientos brownianos que hacen que este fenómeno, cuando pasa por algún tejido, empieza a golpear, empieza a chocar, y eso favorece que los respiradores, al ser un tejido de un material, de un polímero, ese tejido y esos movimientos brownianos hacen que las partículas choquen y sean retenidas. De hecho, los estudios determinan que ese movimiento hace que las partículas por debajo de las 0.3 micras tengan inclusive un porcentaje de retención mayor a las partículas de 3 micras. ¿Sí? Se ha determinado que entre más pequeña la partícula, su porcentaje o eficiencia de filtrado aumentaba, ¿sí? Hasta tamaños más pequeños. ¿Sí? De ahí que ha habido, por ejemplo, se hizo un estudio por parte de la Universidad de Edimburgo, en el cual utilizaron un generador de diésel, el cual generaba partículas de tamaños de 0.007 micras. Recordemos que el virus del coronavirus está alrededor de 0.1 micras, ¿sí? Y lo pasaron a través de respiradores N95 y lo midieron con un medidor de partículas después de que pasara a través de ese respirador para ver si en realidad era capaz de poder capturar esas partículas. Y lo hicieron con diferentes materiales. Primero lo probaron con un simple pañuelo de algodón. Lo hicieron en China principalmente. Este estudio lo hicieron principalmente para los ciclistas en las ciudades contaminadas que utilizan muchos respiradores. Lo hicieron con una simple pañuelo de algodón, una bufanda, y vieron que inclusive ese material tenía una retención de alrededor del 28% de esas partículas. Después lo comprobaron con las máscaras quirúrgicas de las más sencillas, e inclusive estas máscaras que no están diseñadas originalmente para eso, alcanzaban a retener el 80% de estas partículas. Ojo, máscaras quirúrgicas. Vamos a platicar al ratito cuál es la diferencia entre las máscaras quirúrgicas y los cubrebocas que a veces vemos. Eso lo hicieron también con ciertas máscaras que se venden para ciclistas de diferentes marcas,
y encontraron que estas inclusive podían llegar a retener entre el 55 y el 85% de las partículas. Y después pasaron ya a máscaras N95 y similares, y estas obtuvieron ya retenciones alrededor del 95% de las partículas o inclusive más, viendo que podían hacerlo. Esto lo hicieron con un generador diésel e inclusive lo hicieron con un medidor de partículas. Esto lo volvieron a repetir, pero ahora se fueron a los laboratorios de 3M en Beijing, donde teníamos equipos más específicos para poderlo medir, y volvieron a repetir ese estudio y obtuvieron diferentes resultados, pero muy acordes a los que habían tenido. Vieron que prácticamente desde las simples telas de algodón tenían unas o cubrebocas, ¿sí?, más caseros, tenían retenciones del 56% de las partículas, las máscaras quirúrgicas 63%, y así sucesivamente íbamos encontrando, viendo que inclusive algunos materiales más sencillos también nos pueden tener un cierto grado de protección. Ahora aquí es una cosa importante, no es la misma protección a un N95 que nos puede dar la protección algo que se parece a un N95. Ahora, ¿las mascarillas nos podían proteger del coronavirus? Sí, porque aunque el coronavirus en realidad tiene un tamaño alrededor de 0.1 micras, las partículas que pueden retener estos respiradores tienen inclusive mejores eficiencias hasta partículas de 0.007 micras. ¿Sí? Ahora, aparte de los N95 y los FP2, ¿sí?, o FP3 que nos sirven o nos recomiendan para utilizar esos, pues también tenemos otras variantes de respiradores dentro de este mercado. Por ejemplo, NIOSH, ¿sí?, aparte de los N95, podría tener los R95 o los P95 o P99 o P100, que inclusive dan mayor protección. Estos son diferentes tipos de respiradores. Actualmente, lo más seguro es que los N95 tenemos una sobredemanda, pero inclusive podríamos encontrar en el mercado algún R95 que va a retener las mismas partículas que retiene el N95, nada más que son respiradores que están diseñados para no solamente capturar las partículas, sino en ambientes donde podríamos tener una neblina o vapores de aceite. Si yo utilizo un respirador convencional como el N95, esas gotitas de aceite se van a impregnar en el respirador, lo van a saturar y van a dejar que ya tenga eficacia o la persona no pueda estar con él, entonces, y se lo termine retirando. Pero los R95 lo podrían soportar, están diseñados para que puedan trabajar en lugares donde se pueden presentar esas neblinas de aceite esporádicamente, por ejemplo, en una cocina, en la cocina de un hospital donde estén preparando alimentos. Si utilizaran un respirador N95 como tal, seguramente se les saturará y se lo tendrían que quitar. Entonces no sería el conveniente, ahí sería un R95. O ya respiradores inclusive mejores que los N95, los P95, ¿sí?, los cuales nos van a dar, o están diseñados en lugares donde siempre va a haber neblinas de aceite. Y de estos, ya sea los 95 son los mínimos que podemos utilizar, pero podríamos irnos a los N99 que van a retener el 99% de las partículas, o R99 que nos van a retener el 99% de las partículas, o los P100 que son respiradores que nos retienen todas las partículas o cercano a la totalidad de dichas partículas. ¿Sí? Entonces van a tener diferentes eficiencias para poderlos capturar esta parte. En México también tenemos algo equivalente, de hecho tomamos esos criterios y son los que se plasman en la norma 116 de la Secretaría del Trabajo, que nos marca los diferentes filtros. N no resiste aceite, R resiste aceite y P están diseñados para aceite, ¿sí?, con su connotación 90%. Estos nos protegen, sí, pero no a un nivel aceptable recomendado por la NIOSH. ¿Sí? A partir de lo que recomienda la NIOSH, nos recomienda a partir de un 95% de las partículas para estar en un nivel de riesgo aceptable. Ahora, existen bien los respiradores N95, pero respiradores N95 resistentes a fluidos. Cumple con las mismas características de un respirador N95, nada más que adicionalmente estos pueden llegar a proteger algunas otras características, como por ejemplo, si hay supongamos que un paciente está siendo intubado y en ese momento el paciente vomita o genera una secreción y empapa un respirador, en un respirador N95 ese líquido saturaría la superficie y eso generaría que no pudiera permitir el paso libre del aire y entonces obligaría al que la esté usando a retirárselo. Los resistentes a fluidos lo que van a hacer es que van a soportar ese tipo de fluidos y van a seguir teniendo una utilización. Claro, estos respiradores van a ser mucho más caros
y están diseñados específicamente a estas personas que están haciendo este tipo de actividades. ¿Esto los podríamos utilizar? Sí, pero sería mal utilizado si lo estamos utilizando población en general. Estos son los que son exclusivamente para los que están haciendo este tipo de actividades, por el riesgo y por las cosas que pueden suceder en esos momentos. ¿Sí? Entonces aquí tenemos comparaciones, prácticamente todos ellos nos van a dar la misma resistencia, ya sea un respirador, ¿sí? N95 o un respirador N95 quirúrgico. Más, la única diferencia va a ser en el momento, en el uso que se puede llegar a utilizar. ¿Sale? Ahora, las máscaras quirúrgicas, que no es lo mismo que los cubrebocas que a veces vemos de 10 pesos, son máscaras que están generalmente hechas de 3 capas. 2 capas de un tejido, ¿sí? Que puede ser diferentes tipos de tejido, pero entre ellas va a haber una tercera capa y es la capa importante. Es una capa, ¿sí?, de un material hecho de un polímero del cual se extrusa, se generan ciertas fibras, se airea y se genera a través de eso un enmallado, ¿sí?, de ese polímero, ¿sí?, que se va a generar una tela, y esa es la capa protectora, esa es la que va a estar haciendo la función de filtrar, tanto para que cuando yo estornudo, cuando yo tosa, esas partículas queden retenidas por esa parte, y cuando yo inhale, esas partículas que pueden estar en el ambiente, esas gotículas, quedan retenidas. Estos son los respiradores quirúrgicos. ¿Sí? No porque sean azul quiere decir que son respiradores quirúrgicos. No porque sean plegables quiere decir que son mascarillas quirúrgicas. ¿Sí? Sino van a ser mascarillas quirúrgicas porque contienen las 3 capas. ¿Sí? Y ahora hay de mascarillas quirúrgicas a mascarillas quirúrgicas. Puede haber con 3 capas, sí, pero con una tercera capa que puede ser también de las mismas fibras, pero con un espesor tan pequeño que la cantidad de material que podría retener pues va a ser relativamente baja. Por eso, si utilizamos una máscara quirúrgica, porque a lo mejor ya no encontramos N95, pero vamos a estar expuestos en esos lugares, pues tendríamos que vigilar o cuidar que sean o contemplan las 3 capas por lo menos. ¿Sí? Ahora, ¿pueden filtrar estas capas quirúrgicas el coronavirus? ¿Sí? Ok, si bien la OSHA, si la NIOSH recomienda los N95 o los FP2 y FP3, ¿sí? La realidad es que se están utilizando muchas máscaras quirúrgicas también como un equipo de protección. Aunque vimos que sí funciona como para proteger a los demás, de hecho están originalmente diseñadas para eso, o sea, se ha visto que se ha tenido la necesidad de estarlos utilizando como un equipo de protección, tomando en cuenta las diferentes limitaciones de estos. Por ejemplo, con respecto a los respiradores, estos carecen de un ajuste facial, no hacen un sello completo de las vías respiratorias. Entonces, pues por ahí podrían entrar ciertos agentes patógenos. Y también sobre la eficiencia de estas mascarillas, pues para proteger a usuarios de coronavirus, que aparentemente, pues apareciera que no dan una protección, más sin embargo, se han hecho diferentes estudios, no exactamente con el coronavirus COVID-19, porque relativamente es nuevo, pero sí con coronavirus diferentes o con virus como el de la influenza, y se han obtenido algunos resultados. Por ejemplo, se han hecho estudios con la influenza, tomando en cuenta que el virus de la influenza no es un coronavirus como el COVID-19, pero sí es un virus que tiene tamaños muy similares, muy parecidos a lo del coronavirus. Aquí lo que se hizo en el primer estudio, 2.862 profesionales médicos de Estados Unidos los dividieron en 2 grupos, unos utilizando respiradores N95 y otros utilizando mascarillas quirúrgicas. Después de un tiempo se les hizo los estudios, las pruebas a estos profesionales médicos en Estados Unidos, y se descubrió que solamente el 14% de los que utilizaban máscara quirúrgica llegaron a dar positivo, ¿sí?, por el virus de influenza. Y a comparación de los que utilizaron las mascarillas, los respiradores N95, solamente el 13% tuvieron caso confirmado de influenza, viendo que pues en realidad no había una gran diferencia entre el grado de infección entre utilizar un respirador N95 y utilizar una mascarilla quirúrgica. Ahora, hubo un segundo estudio en el cual enfermeras canadienses, ¿sí?, unas utilizaban igual N95 y otras utilizaban máscaras quirúrgicas. Las que usaban máscara quirúrgica llegaron a sufrir o tener contagios confirmados de influenza en un 21%, a comparación de los que utilizaban respiradores N95 que tenían un grado de casos confirmados del 19%. Estamos hablando de también una diferencia de porcentaje relativamente baja. Entonces, veíamos que sí nos estaban dando cierto grado de protección esas máscaras quirúrgicas.
En Australia se tomó un tercer estudio, donde lo que hicieron aquí fue con 286 adultos en 143 hogares, ¿sí? Donde había niños enfermos con virus similares a la influenza, se determinó qué grado o qué tasa de infección presentaban estos adultos que estaban al cuidado de estos niños. Y se vio que los que utilizaban el respirador N95, solamente el 4% de ellos sufrían un caso confirmado de este virus. En los que utilizaban la mascarilla quirúrgica tenían una tasa de infección del 5%, a diferencia de los que no utilizaban nada, que tenían una tasa, ¿sí?, casi 4 veces mayor a la que reportaban ya sea con el N95 y con los respiradores. Viendo que pues, en realidad las mascarillas quirúrgicas sí nos estaban dando un grado de protección. Según el estudio, ¿sí?, el uso de las mascarillas quirúrgicas o los respiradores, ¿sí?, fue mejor que no usar nada. O sea, sí es recomendable utilizar, sí, porque vemos que sí hay una disminución considerable al no utilizarlo. También vemos que las mascarillas quirúrgicas, aunque no están diseñadas para protegernos contra ello, nos dan cierto grado de protección, ¿sí?, muy similar al N95, pero los respiradores N95, sus equivalentes, nos van a dar todavía una protección adicional, ¿sí? Ahora, los cubrebocas que nos venden de plano no sirven, pues es un poco difícil de decir que no nos sirven. Veíamos anteriormente que en el estudio en China, inclusive las bufandas, las de telas, nos daban cierto grado de protección, ¿sí? De ahí, para contestar esta pregunta, pues bueno, a partir de un artículo utilizado, ¿sí?, vieron la eficiencia de respiración de diferentes materiales y vieron, por ejemplo, las máscaras quirúrgicas nos daban una eficiencia doméstica para filtrar partículas de una micra, o sea, partículas mucho más grandes, alrededor del 97%. ¿Sí? Utilizaron materiales para hacer los cubrebocas, como por ejemplo bolsas de aspiradoras, y nos daban un porcentaje de retención del 95%. Utilizaron los paños de cocina para hacer los respiradores, nos daban una eficiencia de retención de partículas de una micra pues, del 83%. Utilizaron mezclas de algodón, camisas de algodón como tal, nos daban protección del 74%. Utilizaron franelas, nos daban protección del 69%. Una simple bufanda nos daba protección del 62%. Fundas de almohadas nos daban protección del 62%. Lino nos da una protección del 60% y seda de un 58%. De ahí que aún un respirador nos va a dar cierto grado de protección, sí, pero va a depender del material que esté hecho. Y principalmente va a depender de qué tan grande o qué tan pequeño sean los espacios que están generando entre ese tejido, ¿sí? Hay tejidos que pueden ser muy cerrados, ¿sí?, o tejidos muy abiertos. Va a depender qué tan grueso, qué tantos números de capas nos puedan llegar a manejar. Pero qué tanto nos van a proteger, pues va a depender de muchos. No hay estudios como tal. Lo que sí tenemos comparativos son con las mascarillas quirúrgicas, que son diseñadas para eso, ¿sí? Y aquí veríamos que, pues, depende del material, pues, podríamos tener una reducción, sí, pero va a tener una capacidad de reducir el riesgo relativamente baja, ¿sí? Ahora, si tengo una máscara quirúrgica o un N95, con eso ya la hice, con eso ya me estoy protegiendo ante coronavirus, no es exactamente del todo correcto. ¿Por qué? Hay riesgos con el uso de respiradores. Por ejemplo, si no se hace un ajuste correcto, el respirador no va a funcionar como respirador. A lo mejor funcionará como una mascarilla, pero no va a funcionar como un respirador. Porque al no hacer el ajuste correcto, al no hacer un sellado entre las vías respiratorias y el exterior, normalmente las partículas van a buscar el camino que le ofrezca menor resistencia. Entonces, si hay una abertura entre el respirador, si las personas no hacen el sello correcto a través del puente nasal y toda la parte de la cara, entonces las partículas, en lugar de tratar de atravesar ese tejido que les opone una resistencia, pues esas partículas van a buscar entrar por otros lugares. Ahora, también tocar la parte delantera del respirador, aunque aparentemente aparezca que está limpia, ¿sí?, las gotículas van a ser retenidas de ahí, entonces ese es uno de los lugares que va a estar más contaminado. Entonces, podemos tener un respirador en 95, pero por la mala manipulación, el moverlo, a la hora de quitarlo, a la hora de acomodarlo, a la hora de hacer alguna actividad, por ejemplo, hay gente que está en el lugar y de repente tiene que hablar y como no se le entiende de manera normal, entonces lo que hace es que se lo toma, se lo quita, lo retira y empieza a hablar. Y en ese momento tenemos una contaminación. Y en ese momento, en el lugar en el cual estamos protegidos, lo estamos violando y estamos exponiéndonos a esa parte. Y tomar riesgos innecesarios porque ya ha puesto un respirador a lo mejor que cree que le da una protección necesaria y resulta que no es un respirador N95, sino es un respirador que se parece a un N95.
que podría ser un N90 o un FFP1, ¿sí? Que nos va a retener un 90% de las partículas, pero no las suficientes para reducirnos el riesgo y entonces podríamos estarnos exponiendo. Por eso, 3 factores necesarios para que un respirador pueda ser eficaz. Uno es que debe ponerse de manera correcta y usarse durante toda la exposición. Debe ajustarse bien contra la cara del usuario para garantizar que no queden espacios entre la piel y el sello de los respiradores. A veces hemos visto a algunas personas como los profesionales de la salud que lo están utilizando, al final de sus jornadas inclusive tienen terminada marcada dónde se encontraba ese respirador, porque tenemos que garantizar que selle correctamente. Y también el filtro respirador debe capturar el 95%. Si estoy utilizando uno de menor eficiencia y si estoy expuesto a un grado importante de este agente patógeno, podría ser no suficiente para retenerlo. ¿Sí? El otro es cómo se colocan. Vemos en la imagen, en la parte de arriba, el uso correcto. Normalmente los N95 o los KN95 van a tener 2 elásticos. La idea de esos elásticos es generar suficiente fuerza para hacer el selle correcto, pero basta con que los elásticos los coloquemos de manera incorrecta para que hagan un sello incorrecto. O el simple hecho de colocarnos inversos los respiradores. Cada respirador N95, FFP2 o 3 o similares, inclusive dentro del empaque van a tener siempre una serie de instructivos de cómo colocarlo, de cómo retirarlo y de cómo puedo garantizar o verificar que están funcionando. ¿Sí? Por ejemplo, la forma de colocarlos va a tener ciertas características. Colocar el respirador sobre la nariz y bajo el mentón para que nos cubra todo. Si el respirador tiene 2 correas, hay que ajustarlas. Una va a estar por debajo de las orejas y otra por encima de las orejas. Nunca las 2 juntas haciendo un sello en el cual a lo mejor la parte inferior del respirador va a sellar, pero la parte superior no. Una vez colocado, apretar el puente, el refuerzo nasal para hacer un sello correcto. Un problema común con los respiradores es que los están utilizando junto con a lo mejor anteojos, con gafas, con careta, y de repente dicen, es que no me funciona porque estoy trabajando y se me empaña todo la visión. Eso es porque no está teniendo un ajuste correcto y entonces las exhalaciones, en lugar de salir a través del tejido, están saliendo a través del puente nasal hacia lo que tengamos arriba. Sí, entonces es importante que hagamos esa fijación. Asegurarse de que realizar una autoverificación del sello hermético. Normalmente lo que van a recomendar los fabricantes de estos respiradores es una vez colocado y ajustado todo, van a exhalar y tienen que sentir la sensación de que se está inflando el respirador. ¿Sí? Eso quiere decir que estamos obligando que el aire pase a través del respirador. También es importante el vello facial. Si yo tengo barba, bigote, ¿sí? en la cara, ¿sí? A la hora de colocar un respirador va a ser casi imposible que haya un sello entre el respirador y la piel, sino va a quedar el respirador entre los vellos de la cara y la piel, y esa parte va a generar una zona de filtración de partículas, en las cuales podemos tener tanto partículas que salgan al exterior si se filtradas, como partículas que van a entrar dentro de las vías respiratorias. También, si siente mareado, aturdido o náuseas, también saca de la habitación. Los respiradores, ¿sí? Van a generar que se requiera mayor esfuerzo al respirar, ¿sí? Y por ende puede generarse una sofocación. De hecho, los respiradores N95 no están recomendados para niños. ¿Por qué? Porque los niños pueden tener una falta o una dificultad respiratoria por la resistencia que va a provocar el respirador. Entonces tendríamos que tomar esa como atención. Y hay que desecharlos de las diferentes maneras. Si se vuelve difícil respirar es porque a lo mejor se saturó no de polvo, a lo mejor está saturado de humedad o de alguna neblina, entonces ya no servirá. Si se ensucia o se daña, pues tendremos que desechar ese respirador. No tenemos que tocar la parte de adelante porque es la parte contaminada y mantenerlo siempre que no lo estemos utilizando en un lugar seguro y limpio y seco. Por eso hay también instructivos de cómo retirarlos. Nos los podemos retirar, son básicamente 3 puntos que nos recomiendan. ¿Sí? O depende del fabricante, también va a venir un instructivo de cómo retirarlos, pero simplemente es, sin tocar el respirador, vamos a tomando en cuenta que son 2 bandas, vamos a tomar la banda inferior, ¿sí? Tomamos la banda inferior, la pasamos por arriba de la cabeza y la quitamos. Una vez que quitamos la banda inferior, ¿sí? Que era la que estaba por debajo de las orejas, tomamos la segunda banda y con esa la retiramos, ¿sí? Para podernos quitar completamente el respirador y ahora sí, finalmente, depositarlo en un lugar que nos aseguremos que no vaya a estar expuesto a alguien. Recordamos, ese respirador cumplió su función, capturó gotículas, muchas de ellas con la posibilidad importante de tener el virus del COVID-19. ¿Vale? Ahora,
es importante también ver, no porque ya tengo un N95 va a funcionarlo, no porque ya tengo un N95 y sepa cómo utilizarlo, me va a funcionar, porque depende de los respiradores, puede que nos queden o no nos queden. Por ejemplo, por fisiología de la cara, normalmente a muchas mujeres, a diferencia de los hombres, muchas mujeres tienen facciones más delgadas de la cara. O algunos hombres también que son delgados tienen facciones más delgadas de la cara. Normalmente los respiradores están diseñados para poder hacer un sello perfecto, pero hay personas por sus características fisiológicas que no es fácil que cualquier respirador haga un sello correcto y van a terminar con un respirador el cual queda todo flojo, con una falsa sensación de seguridad y no cumpliendo con la función. E inclusive esa persona se puede exponer a algo, a un nivel de exposición relativamente alto, pensando que está seguro y no, y sufrir posteriormente una infección y desarrollar la enfermedad. Entonces, es importante que verifiquemos que el respirador N95, KN95 o algún equivalente también nos embona. Por eso es importante que una vez que nos lo coloquemos, hagamos la prueba de que está haciendo el sello perfecto para ahora sí saber si nos podemos exponer o no exponer con ese nivel de seguridad. Ahora, también hay otros respiradores y principalmente cuando son, ahorita platicamos mucho de los desechables, hay respiradores N95 reutilizables, ¿sí? Que pueden ser, ¿sí?, de media cara, similares a los respiradores desechables, pero también pueden ser de cara completa, ¿sí?, que inclusive nos cubren los ojos, ¿sí?, que van a tener diferentes tipos de cartuchos. Esto es un caso importante. Yo he visto mucho por las noticias que difunden en la televisión, en las redes sociales, en las cuales de repente vemos personas que utilizan este tipo de respiradores y vemos que utilizan respiradores que sí protegen, pero no contra el coronavirus. Protegerán a lo mejor contra un gas, contra algún vapor, o contra, inclusive podrán proteger contra alguna cantidad de polvo, pero no la que se recomienda. Entonces, hay diferentes tipos de respiradores que pueden utilizar diferentes cartuchos. Por ejemplo, estos son los cartuchos de 3M, uno de los principales fabricantes de esta parte, donde podemos ver que una de las cosas que podemos ver ellos es que, por ejemplo, tienen algunos que tienen colores negros, ¿sí?, en los cuales sí nos protegen, pero contra vapores orgánicos. Contra el coronavirus nunca nos va a proteger. Respiradores que pueden ser de color verde, que nos pueden proteger contra amoníaco, o color amarillo, que nos van a proteger contra algunos vapores orgánicos o gases ácidos. Si buscamos este tipo de respiradores, tendríamos que tener un respirador, lo ideal, color magenta. El color magenta es un respirador no N95, sino un respirador P100, un respirador que está diseñado inclusive para lugares donde puede haber aceite y nos va a retener cerca del 100%, el 99 punto y cacho de partículas, todavía una protección superior a la que nos da un N95. Entonces, estos respiradores los podemos utilizar ya sea que sea directamente un cartucho o inclusive combinaciones, algunas almohadillas que son como prefiltros que puede tener uno de vapores orgánicos, uno de neblinas ácidas, pero encima de él tiene un P100. Entonces, estos sí nos podrían dar alguna protección similar. ¿Sí? Estos son diferentes ejemplos que tenemos. ¿Sí? Esto también está regulado en México, pero por una norma mexicana que es la S002 de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, la cual nos dice esos colores. Si es negro, nada más nos protege contra vapores orgánicos, nada que ver con el coronavirus. Si es blanco, nos protege contra gases ácidos. Si es amarillo, contra vapores orgánicos y los gases ácidos. Si es verde claro, contra amoníaco o metilamina. Si es verde olivo oscuro, otros gases y vapores. Pero solo si es magenta, contra partículas. ¿Sí? Y específicamente, si es magenta, son P100, ¿sí?, que retienen el 99.97% de las partículas, de 0.3 micras para arriba, y de acuerdo a los estudios que vemos, inclusive para partículas más pequeñas como el coronavirus, nos va a dar una mayor protección. Esos son los que tendríamos que llegar a utilizar. Estos son, por ejemplo, cosas que pasan en realidad, una noticia de operadores, no del servicio médico, sino de operadores de funerarias, que están manejando, ¿sí?, cuerpos que que sufrieron de la enfermedad por el coronavirus y desarrollaron el COVID-19 y murieron. Cuerpos que tienen el agente patógeno, hemos escuchado acá hay inclusive protocolos de cómo se tienen que manejar, entre ellos proteger las vías respiratorias, y lo que vemos en la imagen es que sí, se protege las vías respiratorias, pero contra neblinas ácidas, ¿sí? Entonces, ahí lo que vemos, o lo que de repente hemos escuchado es que profesionistas de la salud, personas que se exponen a estos riesgos, también se están contagiando. Y una de esas razones de las cuales se están contagiando es por un uso equivocado del equipo de protección personal.
por haber seleccionado un equipo que sí protege, pero no para el peligro en el que estamos expuestos. ¿Sí? Vemos también, pueden tener los respiradores N95, sí, pero utilizados de manera incorrecta, como por ejemplo el simple hecho de sellar o no sellar el puente nasal puede ser la diferencia entre tener un nivel de protección aceptable o el simplemente pensar que estamos protegidos, ¿sí? Y estarnos exponiendo, ¿sí? Simplemente porque no ajustamos el sello nasal. ¿Sí? Ahora, otro problema que tenemos actualmente es los respiradores. Hay muchos N95, sí, pero hay muchos de ellos que dicen ser N95 y no son N95, sino son una falsificación o a partir de ciertas normatividades, ciertos requerimientos, dan una sensación o dan algo que pareciera que es N95, pero no lo es. ¿Sí? Por ejemplo, ¿sí? Aún el respirador o mascarilla más sencillo nos aporta un nivel de protección, sí, pero no va a ser el mismo que un N95. Y el costo de un N95 por su nivel de protección es más alto, ¿sí? Que si yo comprara uno que sí me da una protección, pero no al tal grado de un N95. Pero yo comprar un respirador que no me da el nivel de protección de un N95, pero me cuesta lo que me cuesta un N95, pues al final me genera un daño económico y puede generarme que aumente mi riesgo de exposición. ¿Sí? Por ejemplo, este no es un respirador N95, es un respirador NV95, ¿sí? Hecho en quién sabe qué norma, ¿sí? Que dice que N95 México, pues no exactamente, y ahorita les voy a explicar el por qué, que dice que cumple con las normas de la Secretaría del Trabajo, porque en los pictogramas que vemos, que dice aquí, que tiene aquí, no se ve muy grande, tiene el símbolo de la NICE, ¿sí? Que está certificado por NICE, ¿sí? Y nos dice que está hecho en Inglaterra. ¿Sí? Y tiene un precio pues, relativamente alto, más de 200 pesos por cada uno de los respiradores. ¿Sí? Pero no exactamente. Un respirador certificado por NIOSH va a tener ciertas características. Por ejemplo, va a tener un número que empieza con un TC84A. Eso quiere decir que pasó una certificación como N95 y un número formado por 4 dígitos, que es un número que se le asigna a cada respirador certificado. ¿Sí? No a cada empresa que la certifica, sino a cada respirador. Por ejemplo, 3M a lo mejor fabrica 400 modelos diferentes de respiradores N95. Cada uno de esos modelos tiene un número diferente de aprobación porque se probó el modelo específico. También la marca, y es importante que venga la marca, porque la forma de determinar si es original o no es original es por el número de aprobación y la marca registrada. La NIOSH cuenta con una base donde tiene todos sus respiradores autorizados, certificados, y podemos buscarlo por la marca y podemos buscar el modelo, ¿sí? Y el número de aprobación y tienen que concordar para saber que es un respirador original o no. Tiene que tener el nombre de NIOSH con letras mayúsculas o el logo de NIOSH. Por ejemplo, el que veíamos anterior, el NV95, por ende nunca puede tener ni siquiera el símbolo de NIOSH, caerían en un problema. Tienen que tener la clasificación ya sea N, P o R, y ya sea 95, 99 o 100, especificando el grado de protección que tiene. El número de lote, no obligatorio, pero se recomienda, y el modelo que tiene que tener. Y esto lo podemos ver en el link que les dejo abajo. Con esos datos yo puedo buscarlo en la base de datos de la NIOSH y por marca, por modelo, y ver si en realidad tiene o no tiene la certificación. Ahora, hay anuncios engañosos con la aprobación de NIOSH. Hay algunos respiradores que tienen el símbolo de NIOSH y que aparecen como N95, pero si no tienen el número de aprobación, es que cuando hicieron la prueba en NIOSH para certificarlo, simplemente no pasaron. Y al no pasar, no pueden tener el número de aprobación. Aunque se siguen comercializando como respiradores N95, pero son respiradores no autorizados o no acreditados porque ya se demostró que no retienen por lo menos, ya sea si es un N95, el 95% de las partículas, si eso es un N90 o un N100, el 99.97 de las partículas. ¿Sí? Entonces, esos respiradores no serían los adecuados. Ahora, en México, ¿qué hay? México, NICE a lo que hace es que certifica algo similar a lo que hace NIOSH. NICE, y NICE en su página reconoce que solamente las empresas que cuentan, de acuerdo a la página de NICE, con una certificación de estos respiradores de acuerdo a la norma 116 de la Secretaría del Trabajo, son de la marca Trooper, Somex, Kimball Mexicana, 3M, Representaciones Integrales, o los conocemos como GIRSA, Omegas, Septira Protección Distribución de México y Moldex. Básicamente son los únicos respiradores, de acuerdo a la página de NICE, ¿sí? Que son los únicos que tienen certificación para este tipo de respiradores. ¿Sale? Ahora,
un problema que se ha suscitado es, pues ya no encontramos respiradores N95, ¿qué hacemos? ¿Sí? Pues de acuerdo a una investigación que se hizo en Smart Eye Fighters, se demostró que un respirador nuevo y un respirador que se utiliza durante 11 días, pues su capacidad de retener partículas en realidad no sufría gran pérdida. Había una disminución solamente del 1.4%, o sea, una disminución relativamente aceptable. Si veíamos en las comparaciones, por ejemplo, los respiradores japoneses tenían una reducción del 94%, a comparación de los Nayos, que tenían una reducción del 95%, o sea, un 1% de diferencia. Entonces, el 1.4 pues en realidad es muy pequeño, dan una reducción relativamente aceptable. Pero esto es un estudio realizado por una autoridad, digo, por una empresa particular. ¿Sí? Pero ¿qué nos dicen los expertos en el área? ¿Sí? Si bien los respiradores N95, los mejor conocidos más conocidos en Estados Unidos como los FFR, pues los vamos a estar mencionando así, ¿sí? Son desechables, o sea, son de un uso y desecharlo, ante circunstancias como la que actualmente vivimos, pues la realidad es que hay escasez de estos materiales y estar utilizándolos a veces, si nada más voy a ingresar a una área y volver a salir, pues en ese momento ya se contaminó. Si voy en el estricto sentido de estos respiradores, pues es desechable, me lo quito y lo tiro. Pero actualmente es muy difícil estar consiguiendo, ya no dejemos el costo, sino la posibilidad de conseguirlos, de tenerlos físicamente, esos respiradores, se complica. Entonces, la CDC determinó, hizo un estudio, ¿sí? Ya con la persistencia del COVID-19 en superficies, y determinó que estas podían estar o sobrevivir hasta 72 horas en diferentes superficies. Y entonces ideó una estrategia para mitigar la transferencia del contacto con estos respiradores. Y autorizó, emite una reutilización o permite utilizar respiradores, ¿sí? 5 respiradores para un trabajador de salud, para poder utilizar, ¿sí? Estos respiradores uno por día. ¿Sí? Al siguiente día utiliza el segundo, al tercer día utiliza el tercero, al cuarto día utiliza el cuarto, al quinto día utiliza el quinto, al sexto día utiliza el primero, ¿sí? Que ya tuvo 4 días, ¿sí? O sea, cerca de 96 horas de reposo, superando las 72 horas que podría estar presente el coronavirus. Entonces, con esto nos permite estar reutilizando, ¿sí? este respirador N95 hasta cierto número de veces adicionales. Esto es lo que se vio como una alternativa. Ahora, ¿qué pasa cuando se acaban estos respiradores o cuando no puedo conseguir 5 respiradores y a lo mejor nomás tengo 1 o 2? Entonces, ese es un problema que se presenta, ¿sí? Actualmente. Entonces, a partir de eso, la FDA, la Agencia de Alimentos y Drogas de los Estados Unidos, a partir de los estudios que se hicieron, emitió una recomendación, una autorización para respiradores desechables, hacer un sistema de limpieza, no exactamente de limpieza, de sanitización de estos para poderlos utilizar, no hasta dentro de 4 días, sino poderlos utilizar al siguiente día. ¿Sí? Estos procesos, por ejemplo, lo que recomendó fueron diferentes circunstancias. Uno, irradiación a través de luz ultravioleta, ¿sí? O a través del uso de vapores de peróxido de hidrógeno, o por calor húmedo. ¿Sí? Estos pudieron ver que algunos podían tener alguna reducción significativa de estos respiradores y se podía utilizar para cualquier parte de cuidado de pacientes o en algunas actividades. Empezó a emitir algunas recomendaciones de cómo utilizar estos respiradores y en qué forma actuar o desinfectarlos. También marcó explicó más o menos cómo serían los procedimientos a utilizar. Por ejemplo, con peróxido de hidrógeno, ¿sí? A través de una forma de generar estos vapores de peróxido de hidrógeno, ¿sí? Podíamos llegar a tener un rendimiento, ¿sí? De filtración, ¿sí? Aceptable, y se demostraba que no había mucho deterioro en lo que es el respirador, los sistemas de fijación, ¿sí? Aunque había degradación de las correas después de 30 veces de haber desinfectado el respirador. La irradiación ultravioleta, pues teníamos, ¿sí? Cierta cantidad de radiación ultravioleta, podíamos generarlo, y generaba, ¿sí? Entre el 90 y 100% de tasa de aprobación después de 3 ciclos, dependiendo del modelo. ¿Sí? Generación de vapor por un microondas, utilizando microondas entre los 1100 y 1200 watts, entre 40 y 2 minutos, metiendo el respirador. ¿Sí? Todos los modelos pasaron la evaluación de filtración desde una hasta 20 ciclos de haber sido tratados. ¿Sí? Y la tasa de aprobación era de entre el 95 y 100% después de 3 a 20 ciclos. O sea, es un modelo, una forma práctica de hacerlo. De hecho, es más sencillo tenerlo. Claro, va a variar el microondas y ahí tendríamos que ver entre los 40 y los 2 minutos. A más minutos, mayor posibilidad de degradarlo.
a menos minutos, menor posibilidad de que lleguemos a los 7. Entonces tendríamos que ver cómo está trabajando cada uno de los microondas. Pero es una de las cosas más utilizadas. Bolsas de vapor para microondas, si las tuviéramos, o sea, en un ambiente con un microondas de 1100 watts durante 90 segundos, bolsas llenas con 60 mililitros, ¿sí? Similares a los que se utilizan como los esterilizadores de mamilas. Los que utilizamos agua, se mete en microondas, se genera el vapor, ¿sí? Y eso hacemos para la esterilización de mamilas. Y esto nos generaba también alguna protección. Incubación mediante calor entre 15 y 30 minutos a 60 grados con 80% de humedad, ¿sí? Se podría generar. ¿Esto cómo se conseguía? Pues al generar un recipiente de agua que pudiera estar en ebullición y pasar el respirador entre 15 y 30 minutos a esos vapores, ¿sí? Para poder generarlo, ¿sí? Claro, como es un tratamiento térmico, también puede tener una degradación de algunas correas, algunas partes. Peróxido de hidrógeno líquido también se puede utilizar entre 1 a 30 minutos, desde un segundo a 30 minutos, dependiendo de la concentración, o con el óxido de etileno. ¿Sí? De ahí, el resumen, podríamos decir, en estas pruebas, por ejemplo, el uso de peróxido de hidrógeno vaporoso obtenía una eficacia antimicrobiana de arriba del 99.99%, la irradiación ultravioleta y similar del 99.9% para todos los virus que se probaron. ¿Sí? Las bolsas de microondas del 99.9%, las de vapores con microondas 99.9%, la incubación de calor 99.99%, ¿no? Y las de peróxido y las de óxido de etileno, pues esas no hay un estudio que nos garantice qué tan buenas pueden ser. Si hay una reducción, sí, pero no hay un estudio como tal. Entonces, estas son las Perdón, formas que podemos reutilizar. ¿Sí, adelante? nada más una pregunta. ¿Esta información, cuál es la fuente, perdón? Aquí viene. Esta es la descontaminación y uso de respiradores. Muchas gracias. ¿Sí? De hecho, ahí viene y de esta nos puede ligar a la autorización que emitió la FDA. ¿Sí? Dentro, por ejemplo, en nuestra página compartimos un enlace donde también vienen algunas recomendaciones, pero ese es un estudio que se hizo por una empresa particular. Esto ya fue la autorización que dio la FDA y los procedimientos que se emitieron y los que se emitieron para poder hacer el tratamiento en los Estados Unidos, que es la que nos podríamos apegar. Y vienen los estudios como tal. Gracias. ¿Vale? Ok. En general, este sería el panorama completo de todo lo que son la parte de respiradores. ¿Sí? La idea es cómo funcionar y cómo manejarlos. Aquí yo creo que muchas de las cosas importantes es, o que me imagino o espero que tengan a lo mejor algunas dudas. Adelante, amigos, quien quiera preguntarle al expositor ya alguna situación particular, adelante. Trataremos aquí de estar respondiéndola, por favor. Yo tengo una pregunta, Germán. Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. He visto en algunos documentos, pero la verdad es que los vi muy rápido y no soy experto en temas químicos, pero para la desinfección de estos respiradores he visto unos químicos que les llaman sales cuaternarias de amonio, una cosa así, muy frecuentemente. ¿Tienen ustedes alguna información sobre estas sustancias para la desinfección de los respiradores de casualidad? Gracias. Mira, la EPA hace poco emitió un listado de materiales desinfectantes que podrían funcionar para el coronavirus. Estos materiales los marcaron, entre ellos las sales cuaternarias, para desinfectar superficies. No hay estudios, por lo menos que nosotros conozcamos, de los que se recomiendan por la parte de la FDA para el uso de los respiradores, porque tendríamos que evaluar, o se tendrían que evaluar si estas sales no pueden interactuar, afectar o dañar las características de los respiradores. Por lo que te podría decir que podrían funcionar, sí. ¿Están recomendados? No. ¿Hay estudios? Que yo sepa, no. Gracias. Por nada. ¿Alguien más que quisiera preguntar? Por ahí pueden abrir su micrófono porque la mayoría lo tiene cerrado. Ok, tenemos a Humberto Valdés, nos comenta, al momento de desinfectar el respirador, si son N95, ¿qué porcentaje queda? Contesto, voy a... Sí.
un N95 o un RFP como tal, el porcentaje que va a quedar de reducción, ¿sí? Nos dice, no hay un estudio que nos diga qué tanto se ve afectado el porcentaje de retención de partículas. Lo que tenemos en el estudio anterior era en el uso continuo de respiradores, sin meter la actividad de desinfección, es que teníamos una reducción del 1.4%. Más sin embargo, dependiendo del tipo de reducción, ¿sí? La FDA en el estudio lo que determinó es que si había reducción o no, pero no especificó en qué porcentaje hay esa afectación de la capacidad de retención. ¿Por el tratamiento puede haber una disminución? Sí, seguramente sí. No está determinado o cuantificado, y más que nada por el tiempo en el cual ha sucedido, seguramente va a haber actualizaciones en el cual nos dirán, este método tiene una reducción de tanto porcentaje por ciclo, pero al día de hoy todavía no tenemos una comparación, un parámetro que nos diga exactamente cuál es el porcentaje de utilización. Por eso, como comentaban, el uso de sales cuaternarias podría desinfectarnos, sí, pero en el estudio no se ha comparado y entonces podría tener una disminución mucho mayor que los que recomienda actualmente la FDA. Ok, otra pregunta, ingeniero. En el tema de las certificaciones, está el tema de, o sea, un producto de esas características debe cumplir con certificaciones de ciertas normas. Pero también debe cumplir, los productos en general deben cumplir con ciertas normas, ¿no? Pero además de las normas que emite el SECOFI o la Secretaría del Trabajo, los organismos que normalicen, pero también deben cumplir con el tema de los permisos sanitarios como FDA en Estados Unidos o COFEPRIS en México. Hay, por ejemplo, digamos, las mascarillas, hay mascarillas que se utilizan para protección industrial, ¿no? Pero ya para uso médico, tendríamos que verificar que tuvieran registro ante COFEPRIS o se les tienen ¿cómo identificar si tienen este tipo de permisos sanitarios, ¿no? O sea, entiendo que son cosas diferentes la norma contra la autorización sanitaria, ¿no? Sí, aquí es muy interesante, por ejemplo, en México, para los centros de trabajo, tenemos la norma 17 de la Secretaría del Trabajo. La norma 17 de la Secretaría del Trabajo dice que tenemos que analizar los riesgos, ¿no? Y de acuerdo a la normatividad. Nuestra normatividad de Secretaría del Trabajo nos protege de diferentes factores. Hay un factor que todavía no especifica cómo va a proteger, que se llaman los factores biológicos. No hay una norma en México que nos hable cómo vamos a proteger a los trabajadores en los factores biológicos. Hay una modificación en la norma 17 y el proyecto que está en el diario oficial, en el cual ya nos menciona que una de esas cosas que tenemos que ver es que actualmente los equipos de protección personal que utilizamos funcionan, quién sabe, no hay un documento que obligue a las empresas ni a los fabricantes a dar o verificar. Pero lo que ahora ya nos está marcando este proyecto de la norma 17 es que si yo voy a utilizar un respirador, por ejemplo, tiene que estar certificado por alguien, o sea, tiene que haberse comprobado de que funciona. Ahora, en el caso de los respiradores, actualmente están entrando muchos respiradores y se están comercializando no a las empresas, sino muchos de ellos lo están comercializando al uso en general, a la población general. Las normas de la Secretaría del Trabajo no entran en su jurisdicción porque ya no son en centros laborales, sino es en población en general. Aquí entrarían algunas normas de algún etiquetado, como puede ser la de norma NMX que marca esa parte, pero no hay una vigilancia como tal. Ahora, las mascarillas quirúrgicas utilizadas para la población o los centros médicos están diseñadas, no conozco la norma, pero sí debe estar la norma, a lo mejor una norma de la Secretaría de Salud o COFEPRIS, para el diseño de lo que están hechos, pero están diseñados para proteger al paciente de que la persona que las usa no genere una infección. Se les está dando un nuevo uso, se les escogió ese uso que también protegen para hacerlo. De hecho, la fabricación de estas mascarillas quirúrgicas se basan en una norma ASTM, o las que tendrán que tener, pero no hay algo que nos obligue a tenerla como tal, por lo menos en el ambiente laboral no. Pero estas normas están diseñadas para verificar que funcionan para la protección de evitar la formación de gotículas, ¿sí? Pero no lo que se descubrió que también nos sirven como medios de filtración. Entonces, actualmente es algo que nos faltaría tener. Gracias. De nada. Muy bien, muchas gracias, ingeniero Guillermo, por la participación. Tenemos algunas preguntas interesantes, vamos a leerlas y vamos a contestarlas, por supuesto. Por ejemplo, nos dice
Paola García, primero si podríamos regalar la presentación, sí, con mucho gusto, solo que nos enviaran por favor al correo la solicitud y con gusto les podríamos regresar contestación con la presentación. Por ahí también nos dice Paulina Hernández, buenas tardes, si hay algún documento donde podamos ver la concentración ideal para productos de respiradores. Y una siguiente pregunta de JGA, en cuestión de sanitización, ¿cuáles serían las opciones accesibles para sanitizarlos? ¿Qué se puede realizar en casa o en el hospital? Primero contestemos, si gustas, Artur, la pregunta de Paulina en cuanto a si podemos ver la concentración ideal para productos de limpieza de respiradores. Sí, hay muchos productos de limpieza para poder hacer sanitizaciones y depende exactamente de lo que queramos. De hecho, dentro de 8 días vamos a tener precisamente la plática, vamos a estar hablando sobre elementos o materiales de sanitización. Pero básicamente, digamos, matar a un microorganismo no es tan complicado. Lo complicado es solamente matar al microorganismo y no matar a lo demás. Entonces, hay algunos métodos relativamente sencillos. Los más comunes utilizados, por ejemplo, en casa hogar, es la solución de hipoclorito, que es uno de los desinfectantes que podemos tener más de uso común. El hipoclorito, mal llamado cloro, porque no tenemos cloro, el cloro es un gas. El hipoclorito es la solución que conocemos como el Cloralex, el Clorox, ¿sí? O diferentes marcas que tenemos. Lo que nos recomiendan ahí es hacer una disolución por lo menos de 1,50. Manejar entre 20 y 30 mililitros de este cloro que está entre el 5 o 6% de concentración de que nos venden, ya sean marcas Clorox, Cloralex, Patito o similares, entre 20 y 30 mililitros por cada litro de agua, ¿sí? Ahí vamos a contener una concentración suficiente para sanitizar y no tan agresiva para corroer, porque ese hipoclorito es corrosivo, ¿sí? Vemos que si nos cae en la ropa, pues la blanquea, ¿no? Y corroe los tejidos y al rato se nos hace un hoyo. Si está cae en un metal, pues lo va degradando, lo va oxidando. Entonces, esa concentración puede ser suficiente. Nada más que, y de hecho mucha gente lo prepara, nada más que hay que tener en cuenta, el hipoclorito es fotosensible. ¿Qué quiere decir esto? Que la luz lo descompone y lo puede descomponer en otro producto clorado que ya nos dé el efecto de desinfección. Entonces, aquí lo que va a ser importante es que si yo preparo una solución que la puedo estar utilizando y la puedo tener en mi atomizador para hacer este mecanismo de desinfección, es importante que sea en un recipiente que sea no translúcido, que evitemos que haya entrada de la luz, ¿sí? Puede ser que a lo mejor una botella que sea de un plástico, un polímero oscuro, o simplemente colocarle una cinta canela a algo que nos haga que el interior se oscurezca para evitar eso y para que nos dure más tiempo. Y cada cierto tiempo, ¿sí?, está renovando dicha solución. Eso es para la primera pregunta, ¿no? ¿Cuáles serían? Bueno, entonces hay un documento que podemos ver las concentraciones. De hecho, si nos lo solicitan, les vamos a pasar un link que son adelantándoles un poco de la información, que es el link de los agentes sanitizantes recomendados por la EPA, donde vienen las marcas, pero una cosa importante, vienen las marcas, viene cuál es el agente que funciona como desinfección y alrededor de qué concentración viene. Y de hecho viene un link hacia las hojas de datos de seguridad de dichos desinfectantes. Esos son los que recomiendan la EPA para el coronavirus específicamente. También, ante la posibilidad de reutilización de respiradores desechables, ¿cuántas veces pueden ser reutilizados? De acuerdo al primer estudio que veíamos, sin tomar en cuenta desinfección, decíamos que su eficiencia la probaron hasta 11 veces. Pero ya los estudios de la EPA probaron que su eficiencia se mantenía entre 3 y hasta 20 veces el uso del respirador, siempre y cuando no se deterioren los demás elementos. Por ejemplo, los respiradores N95 van a tener un clip. Este clip, cada que nos lo pongamos, tenemos que sellarlo y tenemos que ajustar. A lo mejor a la cuarta, quinta, sexta vez, ¿sí?, ya no hace un sello correcto. Aunque el material filtrante pueda seguir funcionando, pero por no tener el sello correcto, entonces tendríamos que desecharlo. A lo mejor, si estoy utilizando a lo mejor un método de microondas, ¿sí?, eso lo que va a hacer es que los elásticos de las bandas elásticas las va a deteriorar. Y entonces cuando me lo ponga ya no va a ejercer la suficiente fuerza para hacer el sello correcto. Y entonces quedará ya para desecharlo. Entonces va a depender mucho, pero depende de la técnica, pueden llegar a ser hasta 20 veces la utilización, que son los que veíamos en la tabla. Muy bien, por ahí nos había levantado la mano Jessica Pasarán, no sé si era para alguna pregunta o un saludo. Hola, ingeniero, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Sí, dígame, Adrián.
No, nada más era para preguntar acerca de esto que ya acaban de comentar, acerca de los porcentajes para no causar un daño a la salud, pero también un beneficio hacia la limpieza y esto que acaba de comentar, pero todo bien, muchas gracias. Bueno, Y de hecho, como comenta Jessica, eso es importante. Utilizar una concentración muy elevada de hipoclorito, por ejemplo, podríamos pensar que si 20 o 30 mililitros me funcionan para desinfectar, pues si luego lo utilizo concentrado, desinfecta mejor. Sí, ¿va a matar el coronavirus mejor? Sí, pero también todo lo que se le acerque, incluyendo, por ejemplo, la exposición a esto puede generar ciertos vapores de hipoclorito, cierta de las aguas cuando atomice puede generar una atomización y una vaporización de esas partículas. Si yo las llego a inhalar, lo que va a generar es que el efecto que tiene con el coronavirus y también con las células de nuestro cuerpo es que las corroe, ataca su membrana celular y las degrada. Eso en las vías respiratorias lo que va a generar es una irritación química de las vías respiratorias. Y eso lo que podría generar es algunas heridas, algunas lesiones, que por un lado nos puede provocar una inflamación de las vías respiratorias y al día siguiente empezar con problemas de resequedad en la garganta, tos y pareciera que nos está dando como un catarro y nos podemos apanicar porque pensamos que a lo mejor ya estamos desarrollando una enfermedad respiratoria, pero no es una irritación química. Pero también lo que puede favorecer es que al tener heridas expuestas, al tener esos daños, cualquier agente patógeno puede presentarse o dañarlo. Si una persona inclusive tuviera a lo mejor un coronavirus y el que generaría procesos inflamatorios y todo lo demás, puede favorecer que otras bacterias generen o intervengan en esas heridas y desarrollen otras enfermedades respiratorias, no específicamente por el coronavirus, pero que puedan desencadenar a lo mejor en una neumonía atípica, ¿no? Lo que estaban comentando. así es. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta que tuvieran? Tenemos aquí la de JGA. Ante la posibilidad de la utilización de los respiradores desechables, ¿a cuántas veces pueden utilizar? Hay opiniones en cuestión de protección sobre certificaciones de los N95, 3M contra los KN95 y brindan la misma seguridad. De hecho, hubo una autorización por parte de la OSHA y de la NIOSH en la cual autorizaron utilizar los KN95 porque hicieron estudios y demostraron o como observaron que tenían la misma protección. Nada más aquí hay un detalle. Yo para un N95 puedo verificar su autentificación a partir del portal de la NIOSH. Los KN95 vienen con un certificado emitido en China, pero no hay una forma, por lo menos hasta que yo conozca, en la cual podamos rastrear si en realidad son KN95 o no. Porque actualmente, si inclusive vemos los precios, un KN95 lo podemos conseguir a lo mejor menos de 100 pesos o 100 pesos en las redes sociales. Y ya un N95 lo vamos a encontrar arriba, de los 200, 300 pesos por cada uno de ellos. Entonces es importante que chequemos esa parte. ¿Los KN95 dan la misma protección? Sí, pero es más fácil que podamos encontrar un pirata. Ok, Héctor nos pregunta qué tanto protegen los de tela de algodón. Ok, me regreso un poquito a la presentación. Depende mucho. Hay comparaciones, ¿sí? No hay un estudio exactamente para los coronavirus, para partículas, ¿sí? De alrededor de 0.1 micras. Hay estudios en los cuales se hicieron comparación de partículas de 1 micra, ¿sí? En la cual compararon esos respiradores, comparándolo con una mascarilla, que la mascarilla quirúrgica nos da una protección entre el 60-70%. ¿Sí? Si lo comparamos esa con una tela de algodón, pues de ese 60-70%, pues un algodón, y depende de cómo tipo de algodón sea, pues vamos a tener una reducción del cerca del 20% comparado a lo de las mascarillas quirúrgicas para esas partículas. Va a depender qué tan grueso es el algodón, cuántos números de hilos están en el entramado de esa tela. Entre más cerrada la tela, mejor. Por ejemplo, esto lo vemos a veces cuando venden las sábanas para las camas, ¿no? Hay sábanas que pueden ser muy baratas o muy caras. Una forma para saber si son baratas o son caras es por el número de hilos por centímetro cuadrado que tiene la sábana. Puede ser una sábana muy delgadita, pero ser una sábana suficiente que inclusive siendo muy delgada da una muy buena protección térmica. ¿Eso por qué? Porque contiene muchos hilos por centímetro cuadrado. Eso hace que el enmallado sea tan cerrado que no permite el paso del aire.
y por ende tampoco permitiría el paso de las partículas. Entonces, entre más cerrado sea el enmallado de tejido, puede dar una mayor o menor protección. Esto comparándolo, digo, los estudios que están es comparándolos con una mascarilla quirúrgica con partículas de una micra. No ha habido como estudios. ¿Nos dan protección? Sí. Nunca va a ser parecido con un respirador como tal, con las mascarillas, pero sí, entre más cerrado sería lo más conveniente para poderlo utilizar. Nos dan una protección, sí, pero cuantificado es muy difícil saber exactamente, porque va a haber diferentes tipos de tejidos de algodón. Ok, nos dice Karen, ¿cuál es la protección que ofrecen los cubrebocas? Y el ingeniero Guillermo nos dice no olvidar que en esta pandemia el virus puede entrar por los ojos. Ok, primero voy con la segunda. Sí, efectivamente, como dice Guillermo, entra por los ojos. ¿Sí? Ahorita nos enfocamos específicamente por las vías respiratorias, pero también puede entrar por cualquier mucosa. ¿Sí? La única mucosa que tenemos expuesta pues, serían los ojos. También podría entrar o se podría presentar a lo mejor por una vía parental, alguna herida de esa parte, aunque bueno, no he visto algo referenciado que pueda entrar por vías parentales, pero podría ser también otra opción. Pero es importante. Esto es solamente, estamos viendo ahorita platicando el tema sobre la vía de los ojos. Hay unos respiradores que no son de los desechables, sino son los reutilizables, que inclusive son los de careta completa. Por eso, ese, digamos, tendría la protección doble. Protege la mucosa de los ojos más la vía respiratoria. Ahora, la pregunta que nos comentaba Karen, ¿qué protección ofrecen los cubrebocas de tela SMS? Pues dependerá de la tela SMS el número de tejidos que puede llegar a tener. Entre más cerrado, ¿sí? Puedo yo tener de cualquier tela con 4 hilos, 8 hilos, 10 hilos, 1000 hilos, 100, no sé, por decir un número, 100,000 hilos por centímetro cuadrado. Entre más cerrado un número de hilos tenga por centímetro cuadrado, el tamaño de espacio que va a dejar va a ser menor y también va a variar en el grosor. Por eso los respiradores de telas vemos que es de una capa, de 2 capas, de 3 capas. Los quirúrgicos, entre ellos, maneja una de esas capas, no es de una tela como tal, sino es de un polímero, que es la que nos da una mayor protección. ¿Sale? Tenemos, ok, Guillermo nos propone la plática, la segunda de gobles con protección. La vamos a considerar o a lo mejor la podemos agregar en alguna de otras pláticas para tenerlo. No escuché, ¿cuál es la opción recomendada para poder sanitizar los respiradores en casa o en hospitales? Me regreso a la presentación para contestarle a JGA. Un momento, estoy compartiendo. En casa, o sea, en casa no vamos a tener un generador de vapores de hidrógeno. Eso no lo vamos a poder tener. En casa difícilmente vamos a tener un sistema de desinfección de radiación ultravioleta. Lo que sí podemos llegar a tener son un microondas, ¿sí? O una estufa y agua. Son, digamos, los dos elementos. Podemos tener un simple microondas donde podemos meter el respirador entre 42 minutos. Ahí tenemos que hacer la prueba porque va a depender de nuestro microondas, ¿sí? A lo mejor mi microondas es muy potente y a los 2 minutos parece que ya se derritió y se dañó el respirador. Entonces, mejor mi microondas va a ser nada más 40 segundos porque más se puede dañar. Entonces, ahí tendría que empezar a probarlo. Entonces, esa es una que podría manejarla con lo del microondas. La otra es, muchos en nuestras casas a lo mejor tenemos o tuvimos niños y a lo mejor todavía por ahí guardamos los esterilizadores de mamilas, ¿sí? Hay unos esterilizadores de mamilas de microondas. Lo que hacen es un plástico en el cual se le agrega agua, ¿sí? Se coloca dentro, las mamilas, en este caso los respiradores, se sella, se pone el microondas y el microondas lo que va a generar es tanto por las microondas como el aumento de temperatura y el vapor y la humedad, con eso lo van a desinfectar. Ese es otro que podríamos llegar a utilizar. Y el más sencillo podría ser la incubación por calor húmedo, ¿sí? En el cual yo puedo tener una olla con agua hirviendo, ¿sí? Y tendría que poner el respirador entre 15 y 30 minutos exponiéndolo a ese vapor, ¿sí? Para poderlo hacer. Depende, entre más caliente, mayor cantidad de vapor, pues me podré ir a los 15 minutos. Entre menos caliente o menos vapor, tendrá que irme hasta los 30 minutos. Tomando en cuenta que este estudio fue hecho en Estados Unidos. Aquí en la Ciudad de México tendríamos que considerar que irnos a tiempos mayores, porque aquí el vapor que sale, a diferencia del nivel del mar, el vapor que sale es alrededor de 100 grados Celsius.
Aquí en la Ciudad de México, por la altitud que tenemos, el vapor no alcanza esas temperaturas, sino alcanza temperaturas alrededor de los 97 grados. Entonces, tenemos que irnos a mayores tiempos para poder hacer una sanitización más efectiva. Tenemos aquí en la Jorge Buendía nos dice, así es, el virus ingresa a través de las aerosoles generando por estornudos o tos a nuestras vías respiratorias y a través del contacto de los ojos o bocas debido a la mucosa, ¿sí? Y lo consideramos para la plática de la protección, en este caso de ojos o de mucosas, ¿sale? Así es, por ahí también están proponiendo de caretas, también muy buen tema. Sí, excelente, realmente es muy gratificante ver que están interesados en esos temas. Recuerden que de aquí, pues en esta temporada, por lo menos todo mayo, vamos a estar dando una plática de este tipo cada 8 días, miércoles, para que de alguna manera pues todos podamos interactuar, estemos informados de temas actuales, charlas así rápidas, sencillas, que nos den información clara, muy precisa, y pues vamos a estar haciendo nuestro mejor esfuerzo para que todos nuestros amigos, compañeros de trabajo, alumnos, aquí están presentes alumnos de la maestría en ciencias, también algunos colegas profesores de la maestría, amigos de empresas, ¿verdad? Como el doctor Humberto Valdés de Minera La Negra, ya por ahí lo vi que está muy atento, y algunos otros pues colaboradores, que estemos informados, que se haga esto como una mesa de ayuda en general, por supuesto, como ustedes ven, es sin costo alguno. La realidad es que difundamos esta información para evitar, pues con las redes sociales hay mucha desinformación, ¿verdad? Demasiada desinformación que está haciendo que cometamos errores preventivos los que nos dedicamos a la prevención de riesgos, que eso es lo más importante que necesitamos. Y como ven, ahorita el tema de sanitización es demasiado importante, sobre todo para pues aquellos negocios en los cuales ya ha habido casos, ya hay problema de coronavirus, y en los que no también, ¿verdad? Desde Casas Habitación vamos a tener precisamente un invitado especial la siguiente semana, el ingeniero Guillermo Estrada, que nos va a ayudar precisamente con este tipo de, pues de problemática. Vamos a estar dando la conferencia y los invitamos, es la siguiente charla, igual va a ser a las 12 del día. También si de alguna manera a ustedes que nos han estado acompañando les interesa tener otro horario que sea más amigable, háganoslo saber. Aquí la idea es que a todos nos sirva mucho más esta información. Por favor, difúndanla entre sus compañeros, sus amigos, pasen la voz de que estamos haciendo este pues esfuerzo para que todos podamos pues convivir un ratito con gente que nos dedicamos a la prevención de riesgos, y entre todos tener un sinnúmero de ideas, ¿no? No sé si alguien más quisiera participar, comentar. Nos dice Carlos Fortanel que México está en segundo lugar a nivel mundial en noticias falsas y desinformación sobre la pandemia. Solo estamos debajo de Estados Unidos, ¿cierto? Y eso es lo que tratamos, ¿no? De invocar a todos nuestros amigos, compañeros, amigos de la prevención, pues estar al día, informados. Y hay muchos temas, ¿no? Muchos temas que tratar, desde Seguro Social, Secretaría del Trabajo, normas, pero tratando de que sean temas que ahorita son de especial interés por esta pandemia, ¿no? Con la que estamos trabajando. Bueno, pues si no hay algún otro comentario, sí, adelante, adelante. ¿Por ahí iba a comentar algo? ¿No? Ingeniero Arturo, si quieres dar la conclusión. Bueno, aquí lo importante va a ser para esta parte, todo respirador nos va a dar una protección, desde, bueno, con temor a equivocarme, inclusive un respirador a lo mejor de 10 pesos nos podría dar esa protección, pero el nivel de riesgo que va a ser, o reducción, va a ser relativamente bajo. Recordemos, todos, aún utilizando el mejor equipo de protección personal, vamos a tener un riesgo. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a tener una probabilidad de exponernos. Al utilizar un mejor respirador, vamos a reducir ese riesgo. Pero aún teniendo el mejor respirador, si no acatamos o no seguimos o no cumplimos las demás medidas de seguridad, no va a ser suficiente. Si no utilizamos, como comentaban algunos, o protegemos las mucosas de los ojos, o
cuando manipulamos o retiramos los respiradores, lo hacemos de manera incorrecta y entonces nos contaminamos, o no hacemos las medidas o las prácticas de lavarnos las manos con un jabón, que por ejemplo, una forma de desinfectar ante el coronavirus es simplemente un tensoactivo, un jabón. ¿Sí? El jabón lo que va a hacer es, al ser el coronavirus, tener, digamos que la parte de afuera del virus, tener una capa de grasa, ¿sí? Porque tiene lípidos en su parte de su pared, digamos, en lo que rodea esto. El simple hecho de mandar un tensoactivo, lo que va a hacer un tensoactivo es romper la grasa, rompe la grasa. Por eso, el simple hecho de un jabón, ¿sí? El jabón que quieran, ¿sí? Mientras sea algo para que genere esa función de detergente, de tensoactivo, va inclusive a generar ese daño. Y va a generar esa limpieza, esa desinfección. Entonces, va a estar muy acorde a lo que platicamos el día de hoy con la plática de la próxima semana, que son sistemas de desinfección, ¿sí? Que es calidad del aire en interiores. Entonces, es importante que sigamos las recomendaciones y veamos. Y también es importante para empresas o para de manera particular ver qué nivel de protección es el que requerimos o no requerimos para poderlo llevar a tener. ¿Sí? Hay algunos que nos pueden dar más o menos niveles de protección. Les quería compartir nada más por último, por ejemplo, paso pantalla. Esta es una recomendación que me emite el Instituto Mexicano del Seguro Social, donde tenemos, ¿sí? Desde los respiradores N95 o los KN95, ¿cuándo son utilizados? Básicamente, por el nivel de protección, el riesgo al que se exponen, cuando estamos haciendo procedimientos que generen aerosoles o de diseminación de esas gotículas, o cuando estamos haciendo esas actividades donde sí tenemos que tener un 95% de seguridad de que no va a haber una intromisión de esas gotículas hacia el aparato respiratorio, o las mascarillas o los cubrebocas quirúrgicos o los N90 o los FP1, pues depende de cuándo los podemos utilizar. Pues cuando tengamos alguna función, algunas actividades en las cuales sí puede haber personas que puedan estar a lo mejor infectadas, que también traen su medio de protección común comunitario, como puede ser simplemente un cubrebocas, ¿sí? Pero con un respirador de esas características podría ser suficiente. Por ejemplo, si nosotros vamos a ir a hacer nuestras compras a las calles, pues no vamos a estar frente al cajero a 30 centímetros de distancia hablando cara a cara, ¿no? Entonces, manteniendo las distancias, una mascarilla quirúrgica o inclusive algún respirador, digo, una mascarilla de tela con un grosor suficiente, con un enmallado que sea cerrado, podría ser suficiente para mantenernos a un nivel seguro. Veíamos en el estudio inclusive de la influenza, aún personas que no utilizaban nada, mientras manejen distancias seguras o algunas condiciones, solamente el 17-18% de las personas se infectaron. Claro, el coronavirus dicen que tiene una tasa de infección un poco mayor que la influenza, pero sí, mientras manejemos las otras medidas de seguridad, podríamos también reducir estas características. Perfecto, por ahí teníamos otra pregunta de JGA. ¿Cuál sería la duración aproximada de los filtros que se adaptan a respiradores de media cara? Hay diferente para hacerlo. Por ejemplo, los respiradores, en general, los que son reutilizables, hay una forma de calcular su vida útil. Y esto está en función de la concentración media ambiental que se encuentra de la gente, ¿sí?, a proteger en el ambiente. Por ejemplo, hablando específicamente de los respiradores de contrapartículas, están diseñados para proteger lugares donde hay partículas equivalentes a 10 miligramos por metro cúbico o mucho más. O sea, una nube de polvo, digamos que podríamos entrar en un lugar donde hay una nube de polvo, donde tengo visibilidades de solamente 1 metro de distancia. ¿Sí? Nunca vamos a encontrar gotículas, para el caso del coronavirus, gotículas con esas concentraciones, nunca las vamos a tener. Saturar esos filtros, difícilmente los vamos a saturar en meses o en años, ¿sí?, para poderlos saturar en esa parte, porque están diseñados para partículas. No hay un respirador diseñado y estudiado y por ende determinado su vida útil para un agente biológico como tal, porque originalmente los respiradores estaban hechos para agentes químicos, ¿sí?, no para los biológicos. Entonces, estos respiradores nos recomiendan que cuando vamos a cambiarlos, cuando ya notemos que hay dificultad respiratoria, o sea, hay mucha oposición para que pase el aire, entonces ya tendríamos que hacer un desecho para este tipo de respiradores. Otro tipo de respiradores, de acuerdo a las concentraciones en el lugar, se hace el cálculo y se da una vida aproximada, o lo que recomienda el fabricante. El fabricante recomienda y garantiza que su respirador va a funcionar con ciertas características, pero la mayoría de sus recomendaciones van a estar enfocadas a
polvo, a partículas químicas sólidas como tal, pero no para agentes biológicos. Al día de hoy todavía no tenemos esos estudios. Ok, Jorge, buen día, nos comparte un video de unas personas con un spray con diferentes proyectos. Sí, de hecho hay muchos videos en los cuales generan eso y generan inclusive utilizan un desodorante en aerosol y lo pasan a través de varios tejidos. Y vemos, por ejemplo, en ese respirador, en ese proyecto, las mascarillas quirúrgicas, al tener la placa de polímero entre las dos placas de tejido, cuando generan el spray, no alcanzan a pasar las gotículas. Eso podría ser una prueba también relativamente válida, pero esas gotículas que generamos, ¿sí? Son muy, inclusive las del aerosol, son muy grandes. Una gotícula de alrededor de 0.3 micras, 0.2 micras, no la vamos a alcanzar a visualizar a simple vista. Porque nos demos una idea, por ejemplo, cuando vemos partículas en suspensión, que vemos que hay una motita de polvo flotando, esas son partículas alrededor de 10, de 6 o hasta 3, 4 micras. Aquí estamos hablando que son partículas que pueden llegar a ser abajo de esas 4, de 0.1, 0.2, 0.3, que a simple vista no las podríamos ver. Por eso los estudios que se hicieron los hicieron con equipos de medición para poderlo determinar, porque no los podríamos contabilizar como tal. Muy bien, muy bien. Pues si no hay más preguntas, comentarios, en verdad agradecemos mucho su presencia. Esperamos seguir contando con su asistencia. Recuerden, nuestra próxima plática es sanitización y calidad ambiental en espacios laborales. Tema sumamente interesante, sobre todo porque nos va a acercar primero a un aspecto muy interesante, que es el cómo consideramos nosotros un espacio adecuado para tener una calidad de aire pues adecuada para respirar. Y por otro lado, cómo prevenimos precisamente la existencia de todos estos virus y patógenos, ¿no? Entonces, la siguiente sesión después de esta sería el estrés en tiempos de contingencia sanitaria. Aquí nos va a acompañar nuestra psicóloga laboral Alejandra Cruz, es quien inclusive con algunos de los que nos están ahorita acompañando ya hemos hecho estudios de factores de riesgo psicosocial en sus instalaciones y bueno, pues ella nos va a estar acompañando en esta plática. Por ahí corran la voz para si a alguien le interesa también que nos acompañe. Y ya estaremos pensando en un tercer tema, precisamente con lo que nos acaban de ahorita de aportar, de comentar, y vamos a hacer todo lo posible por tocar estos elementos. Pues muy bien, les agradecemos muchísimo su participación y pues esperamos seguir conviviendo con ustedes en estas pequeñas pláticas, ¿verdad? Y muchas gracias. Gracias, Ivonne, qué bueno que te gustó. Muy amables todos. Gracias. Muchas gracias. Gracias, ingeniero. Gracias, cuídense mucho. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, saludos. Saludos. Gracias, hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Gracias, hasta luego. Bueno. Gracias, ingeniero. Gracias. Gracias, Arturo. Por nada, para servirles. Muy bien, ¿eh? Qué bueno, qué bueno. Como siempre. Gracias, gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.